Vamos a ir a Marcos capítulo 11, por favor. Marcos capítulo 11. Cuando nosotros conocemos el discurso, cuando yo conozco el discurso de las cosas que por tanto tiempo se ha hecho, se ha escuchado, y viene algo nuevo dentro de lo que nosotros tenemos que hacer, el hacer de nosotros, el ser de nosotros, al ser dirigidos, tiene que empezar a tener un cambio. Les voy a dar el ejemplo para que veamos y nos identifiquemos. La palabra de Dios en el versículo 1 dice que el Señor llegó a un pueblo. Habían 2 lugares en ese pueblo y Él dijo, vayan a este. Al que Él dijo, vayamos a este. Yo he visto que ustedes vayan a este. ¿Sí? Eso es lo que dice la palabra. Marcos 11. ¿Sí? Vayan a ese pueblo que se ve desde aquí. Tan pronto como entren, van a encontrar un burro atado y que nunca han sido montados. Desátenlo y tráiganlo. Eso es todo. Entonces, ¿qué es lo que yo sé hacer? ¿Qué es lo que yo sé hacer para que Dios me mande? ¿Qué es lo que yo escucho para que Dios me mande? ¿Y qué es lo que mi ser anhela por ir a cumplirlo? ¿Qué se siente usted al ser mandado? Y a usted no le gusta ser mandado. Oiga, usted tiene que hacer esto así. Y nosotros no queremos ser mandados así. Porque con las cosas que nosotros conocemos, mire cómo nos comportamos, pero con lo que no conocemos, entonces cómo reaccionamos nosotros. Por primera vez está ahí mostrado que Jesús nos manda a ellos a hacer algo que supuestamente ellos conocen, saben, entienden, pero ¿cómo están sus vidas para hacer lo que ellos van a ser enviados? Y viene Jesús y les dice exactamente y puntual qué es lo que ellos tienen que hablar. ¿Qué es lo puntual que ellos tienen que hablar? Vamos a hacer una oración con este ejemplo. Vamos a hacer una oración con este ejemplo. Y yo quiero que por un instante ustedes piensen en su oración. ¿Qué se van a inventar ustedes para desatar ese burro? ¿Qué saben ustedes de desatar a un burro? ¿Qué complicado le ven ustedes desatar un burro? ¿O qué importante ven ustedes cuando el burro esté desatado? ¿A este punto será que llegamos a pensar? Necesito a alguien que me ayude. No, usted me ayuda con otro. Venga, Manuel. Entonces,
Ya escuchó qué es lo que es, ¿verdad? Ya escucharon qué es lo que tocaba hacer. Ya escuchó lo que tocaba hacer, ¿verdad? Listo. Entonces, su oración me va a dirigir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Su oración me va a dirigir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. ¿Qué es lo que su oración, qué es lo que tiene usted en su cabeza? ¿Qué es lo que tiene usted en su boca? ¿Y qué es lo que tiene usted en su ser? En lo que usted me va a decir a mí. Vale. Póngame la mano acá, por favor, me dirige. O sea, dice, la palabra dice que ellos tenían que ir a, hagan cuenta que este es el ejemplo, que este sea el burro, ¿sí? Y que está atado. El Señor fue el que le dijo, yo quiero que ustedes vayan y me traigan ese burro, lo desaten y me lo traigan. Pero yo quiero que ustedes lo enfoquen en una oración con lo que yo le estoy diciendo. Y usted me dirija. Gracias, Señor Jesús. No, eso no puede ser. Señor, porque No puede ser. gracias en mi vida, Mira, Señor. no puede ser eso. Recuerde que, ¿qué fue lo que Dios le dijo? ¿Qué fue lo que dijo? Vaya, listo. O sea que en ese momento, ¿qué oración va Manuel a tener? Agradecimiento. No inventen ustedes, porque cuando los pasen aquí van a quedar ustedes, no sé lo que me van a decir. ¿Qué está pensando Manuel con lo que yo le estoy diciendo? Que Dios me guíe para ir hasta aquí. No, ¿qué está pensando Manuel? ¿Hay duda? No, ¿Hay miedo? no, ¿Hay confrontación? no. ¿Hay una lucha? ¿Hay un trato, un sí? Poquita, pero no hay miedo. Poquita lucha. Eso es lo que yo, eso es lo que yo quiero, entiéndalo. Eso es lo que yo necesito. ¿Sabe por qué? Porque Manuel sería un mentiroso si me dijera qué sabe y qué es lo que tiene que hacer. Ahora sí lo ven, ¿qué es lo que quiero decirles? ¿No? ¿No? ¿Sí? ¿No? Ok. ¿Hasta dónde Manuel sabía qué es lo que tiene que hacer? ¿Hasta dónde? Hasta que él diga, ¿dónde está el burro? Hasta que él encuentre el burro. Hasta que él vea el burro. ¿Hasta dónde Manuel tiene que estar pensando? Tengo que encontrar el burro. Tengo que encontrar el burro. Tengo que encontrar el burro. Tengo que encontrar... No, déjate llevar. Tengo que encontrar el burro. Tengo que ver dónde está el burro. Me dijo que estaba allá el burro. Me habló que tenía que estar el burro allá. ¿No? Sí. Ah, ¿ahora se está pensando? ¿Y qué pasa con su vida? ¿Su ser? ¿Qué pasa con su hacer? ¿No lo motiva a usted de verdad a buscar el burro para que se cumpla lo que le va a acontecer y lo que va a pasar con su vida? Entonces, ¿qué es lo que tiene que Manuel hacer en su oración? Dígalo, voz alta. ¿Qué es lo que tiene que hacer Manuel? Señor, muéstrame, Padre. No, muéstrame, no. Guíame. No, Dirige. no le digan. Sí, lo que les digo, mire, es que yo no sé en qué momento nosotros nuestra cabeza nos vuela y nos inspiramos en una cantidad de cosas que ni las entendemos. Él simplemente tiene que decirles, necesito encontrar el burro. Es muy difícil esa oración. ¿En dónde está el burro? Muy difícil. Sí, está muy difícil esa oración. Muy complicada. Señor, necesito No. encontrar el burro. No. ¿Dónde está el burro? Exacto. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que decir eso? ¿Dónde? ¿Por qué tiene que decir esa palabra? Porque ya Dios les dio a él algo. ¿Quién es el Señor de su vida? ¿Por qué él tiene que confiar en el Señor en su vida? Por eso no cabe aquí el Señor de su vida, porque usted ya va con algo de él puesto. Así es. Ah,
Ya esta cabezota no puede estar pensando, Señor, ¿dónde está el Señor? No, porque Él dijo, ve, allá. ¿Cierto? Él solamente tenía que estar, ¿cómo? Presto, ¿cómo? Necesito encontrar el burro, Señor. Y luego dice uno, ¿Dónde está? exacto, exacto. Muy bien, entonces ¿qué pasa? ¿Qué pasa con él? Encontrar ese burro, Señor. Pero entonces, ¿qué sucede con ¿Dónde él? está? ¿Dónde está ese burro? Solamente lo sabe Manuel. ¿Qué fue lo que aconteció con él cuando él empezó a hacer esa oración? Enséñame a desatar el burro, Señor. Y luego viene la palabra. Tiene la palabra. Enséñame, no. Viene la palabra. Ahora, ¿qué es lo que dice? Desatar el burro. Hágale. Una vez, no me puede soltar, ¿no? Recuerda. Una vez que él hace eso, entonces, ¿qué sucede? El burro lo desató, al burro lo tienen que traer, ¿sí o no? No dice sino que le pusieron las manos al burro. Eso es lo que dice. Le pusieron la mano a los burros y una vez que le pusieron los mantos y lo trajeron. ¿Sí? Entonces la pregunta mía, observen. Observen esto. Listo. Llega aquí donde está Jesús. La pregunta. ¿Manuel se dio cuenta la palabra que fue hecha? ¿No? Señor, aquí está el burro. No, es que no, usted solamente va a tener que traerlo. ¿Qué fue la razón cuál era? Desátelo y tráigalo. Tráigalo. ¿Sí es lo que les digo? ¿Cuánto nosotros estamos diciendo con nuestra oración? A ver, ¿no? ¿Se perdió? Ah. ¿Señora? ¿Puedo preguntar? ¿Sí? O sea, que ver que la palabra está cumplida, es que Jesús estuvo conmigo todo el tiempo. Observen. Cuando Dios lo envió a él, ¿con qué lo envió? ¿Con qué lo envió? Pero digo yo, es que ustedes son muy claros con lo que dicen, ¿cierto? Pero ¿en qué momento perdemos la visión de lo que Dios nos mandó a hacer? ¿Y en qué momento nosotros somos cobardes? ¿Y en qué momento nosotros nos aburrimos? ¿Y en qué momento nuestra mente está dispersa? ¿Y en qué momento nosotros estamos padeciendo, sufriendo? Cuando ya Dios nos dijo a nosotros qué es lo que tenemos que hacer. A ver, respóndame. Entonces ¿en qué momento se aparta usted cuando está haciendo esto? ¿En qué momento? Cuando pienso algo distinto a la instrucción. Ah, y entonces ¿qué le estará pasando a Manuel para que piense eso? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Cierto que buena pregunta? O sea que él no está pensando en el Señor. O sea que él no está viendo lo de Dios. ¿Será que él no quiere lo de Dios? No, entonces espérese un momentito, estés ahí, Manuel. Estés ahí un segundo. Dios se equivocó mandando a Manuel. ¿Se equivocó el Señor? ¿No? Entonces, ¿qué pasó? O sea que esa razón que yo tengo que ir a cumplir, ¿qué pasa conmigo? ¿Qué pasa con mi condición? ¿Qué pasa con mi actitud? ¿Qué pasa con mi conocimiento? ¿Qué pasa con mi saber? ¿Qué pasa? ¿Usted cómo está viendo las cosas?
¿Qué cree si usted encuentra el burro? ¿Qué cree? ¿Qué piensa usted si encuentra el burro? ¿Qué se imagina usted si encuentra el burro? Usted no lo sabe, ¿verdad? ¿Sabe por qué? Porque usted no está pensando en traer el burro. Su imaginación no está dando para mucho de llegar a cumplir, de traer ese burro, como sea. Porque a usted lo que le tiene que importar es traer ese burro como sea. Eso es todo. ¿Por qué cree que Dios me da a mí el lugar donde me pone a partir y el lugar donde yo tengo que llegar? ¿Para qué piensan ustedes que Dios hace eso con mi vida? Con la oración. ¿Cómo yo arranco con la oración? ¿Cómo yo termino con la oración? ¿Y cómo yo llego con la oración? A ver. ¿Cómo es que nosotros arrancamos con la oración? ¿Cómo es que decimos que llegamos a la oración y que sabemos que se va a cumplir? Y sabemos que es así, porque Dios lo dijo. Y luego, ¿cómo es que nosotros llegamos, traemos el burro y decimos el burro, pero no se cumplió? Yo no digo que mi vida le ha cambiado, ¿o sí? Usted lo acaban de ver. Y entonces, ¿por qué siguen confesando como si ustedes no estuvieran ganando las cosas y entendiéndolas al nivel que Dios quiere? Porque aquí, ninguno entendió. ¿Sabe por qué? Porque aquí pensaron que Jesús les iba a decir montado en el burro: bueno, Manuel, te fajaste, ¿qué ministerio es tuyo? ¿Entendiste lo que yo te mandé a hacer? Lo hiciste muy bien. O el Señor simplemente se subió al burro y dijo: sigamos. ¿Sabe por qué le dijo sigamos? Porque si no, nosotros no vamos a entender qué es lo que estaba sucediendo y qué iba a suceder con nuestras vidas. ¿Ustedes están visualizando lo que yo le estoy diciendo? Por eso le digo, porque usted estaba pensando en traer el burro o estaba pensando en qué. El primer punto que yo tengo que entender para glorificar a Dios y para honrarlo, ¿sabe cuál es? Que Él empezó a derribarme cuando nos dijo: desate el burro, Manuel, desátelo, Manuel. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué significa desatar ese burro? Eres libre. Porque si vas con ese pensamiento, eres libre. Porque de aquí para adelante, entienda lo que si tú desataste esto aquí, ¿qué va a acontecer? Porque lo que es desatado en la tierra es desatado aquí. ¿No? ¿Cierto que sí? Entonces, sería una mentira que Él me dijera a mí: no, yo sigo atado. ¿Dónde está atado? Muéstrame dónde está atado este hombre. Muéstremelo dónde está atado. Oh, por favor, Espíritu Santo, muéstrales qué es lo que yo le estoy hablando. ¿Por qué yo llego aquí y termino acá y yo sigo pensando que estoy atado? ¿Qué pasó con esa oración? Señora. No se entendió que la palabra era que yo lo necesitaba y por eso lo desataba, porque lo necesitaba Jesús. Ustedes que se piensa estar desatado por otra cosa, por eso O sea que desde el primer momento, si estoy pensando en Jesús, ¿qué pasa conmigo? ¿Hay un cumplimiento? ¿Hay una sobradez? ¿Hay un conocimiento? ¿Hay una actitud? Entonces, ¿qué es lo que hay? Obediencia. ¿Y eso para qué es? Pues para una oración. La oración simplemente que dijo fue: tengo que encontrar ese burro. Tengo que encontrar ese burro. Esa es la palabra clave. Y cuando llegue, tengo que desatar el burro. La gente dice: ¿qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? ¿Qué está haciendo? No es que me estoy desatando, hermano, porque estoy en problemas. O tiene que decir:
Fue el Señor el que me dijo que lo desatara, métase con él. ¿No fue eso? Pero yo siento que es tan difícil visualizarlo como nosotros lo estamos haciendo. Pero entonces, ¿qué es lo que nosotros hablamos? Dígame. ¿Qué es lo que nosotros estamos confesando? Con lo que yo les estoy diciendo. ¿Sí? ¿Está bueno o no? ¿Está bueno? Listo. Ese es el primer paso. O sea, que ya el burro fue desatado y Manuel fue desatado. ¿Sí? Podemos dejar este burro parqueado donde tiene que parquear. Analicemos. Viene Jesús y empieza a caminar. Yo digo, pero ¿en qué momento apareció tanta gente? Y empiezan a lanzar los mantos. ¿En qué momento es que traen el burro, lo ponen en el lugar y empieza la gente a desatar, a poner los mantos para que Jesús sea glorificado, sea alabado y sea mostrado tal cual Él es? ¿Cierto? Y la gente empieza a decir, Señor, sálvanos. Señor, sálvanos. Oh, bendito el que viene, bendito el que viene, sálvanos. Por un manto. Buena esa palabra, ¿verdad? ¿Usted se conforma con la palabra que Dios dio? ¿En qué momento nos volvemos conformistas de la palabra de Dios? ¿En qué momentos es que nosotros nos ponemos a pensar que el burro no puede estar, en que no va a ser desatado y que esto no se va a cumplir? ¿En qué momento es que usted aprende a saber qué es un nivel de oración en las cosas que Dios nos manda hacer? ¿Cómo sabe usted que su pensamiento está jugando cuando usted está orando y le está hablando a Dios? Por eso cuando nosotros nos sentimos encerrados, no sabemos cómo salir de la condición, es por algo muy sencillo: nuestra boca no está hablando la palabra de Dios. Porque lo que usted no sabe, lo que usted no entiende, usted va a seguirle llamando condición. Porque si yo le dice a usted, te saco, entonces usted ¿qué va a decir? ¿Salí? ¿Y por qué salió? ¿Por su condición o porque Dios dijo salió? ¿En dónde es puesto su corazón cuando Dios a usted lo manda a hacer las cosas? ¿En dónde? ¿En dónde? Desde el primer instante que usted escucha la palabra de Dios, ¿en dónde tiene su corazón? ¿En allá o en lo que Dios a usted lo mandó a hacer? Si usted no tiene el corazón en este lugar, por eso es que hay tanta duda. Por eso es que nosotros siempre vamos con un rencor. Por eso es que nosotros vamos no para ministrar lo que Dios quiere, vamos bajo una condición de cosas que nosotros decimos que conocemos. Entonces por eso nos movemos, ¿cómo? Con temor, con miedo, ¿qué van a decir? ¿Qué van a pensar? Y le metemos todo el conocimiento que nosotros creemos que tenemos. Y son vanas palabras. Por eso es que la oración se nos ha vuelto vanas palabras en las cosas.
La oración nos reta. La oración hace que nosotros seamos desatados en las cosas. Porque en ese momento es que yo empiezo a tener un pensamiento de reino. Mientras tanto, no voy a tener un pensamiento de reino. Por eso le decía a la gente, y él lo dice, bendito el que viene. ¿Sí? Eso es lo que le decía a Jesús, ¿no? Viene el reino. Pero ¿cómo así? O sea, que ellos le lanzaban un manto y decía, llegó al reino. ¿Ellos qué entendían entonces? ¿Qué tomamos? Yo quiero que ustedes vean, desde el primer momento que usted sale a hacer la vuelta, ¿qué tomamos de la palabra? ¿Será que nosotros, desde el momento que nosotros llegamos al burro, o del primer momento que usted da las vueltas para ir a ver dónde está el burro, yo digo, ¿usted ve la palabra cumplida? ¿Cierto que no? Parece que nuestra mente todavía no lo logra ver. ¿Qué cosa? Porque eso fue una acción. Ese es el conocimiento que Dios quiere que nosotros tengamos. Te mandé a hacer las cosas. Porque ese es todo de lo que Dios quiere con nosotros al respecto de Él. Por eso uno dice, ¿qué manera la que Dios los puso a estos a hacer eso? Pero como les digo yo, entonces ¿cómo fue la oración? Entonces, ¿cuál fue la oración que ellos hicieron? Yo les digo esto, esa palabra era tan específica que yo no sabía con qué se iban a enfrentar. No lo sabían con qué se iban a enfrentar. Porque era específica. Ve dónde está el burro, desátalo y tráigamelo. Con lo que usted se va a enfrentar, ¿sabe cómo se llama? Lo primero con lo que usted se iba a enfrentar. Fe. ¿Sabe con qué más? Confianza. ¿Sabe qué? Obediencia. ¿Sabe qué? Decisiones. ¿Sabe qué? Sostenernos. ¿Sabe qué? ¿Qué tipo de pensamiento llevamos nosotros? ¿Sabe por qué? Porque es que yo no puedo seguir repitiendo las cosas que parezcan que sean para mi obligación, cuando al repetirla no era obligación, era una decisión puesta de Dios para mi vida. ¿Ustedes bien confianza? ¿Ustedes creen que una vez tomaron ese burro, les cambió su fe? ¿Les cambió su confianza? ¿Les cambió el cumplimiento? ¿Les cambió la obediencia? Sobre todo le cambió su manera de hablar. ¡Burro, te encontré! ¡Es verdad! ¡Dios lo cumplió! Ahora el problema es que vamos a tener, burro, si quiere ir conmigo, porque le hablamos hasta el burro, ¿sí me entiende? Porque esas palabras que nosotros vamos a dar, van a traer cosas que a nosotros no nos van a gustar. No nos van a gustar.
Porque yo digo, ¿qué pasa si no se cumple esto? ¿Qué sucede? Para mí no sería más duro ver eso que no se cumple. Esa es la dureza que yo pongo. En eso es que yo me encierro. Esto yo creo que no se va a cumplir. O sea que la palabra que Dios dice frente a lo que llega a acontecer, miren dónde queda la dureza de nosotros. ¿Cómo es que nosotros convertimos lo que Dios dijo a la manera que nosotros pensamos y así es que nosotros obramos? Quedamos perdidos. Pensemos, ¿cuál es el compromiso que yo tengo de hacer eso? ¿Cuál es el valor que yo le doy en hacer estas cosas? ¿Cuál es la responsabilidad que usted dice? Esta palabra se tiene que cumplir. Porque si usted no hace esto, usted no tiene vida. Se le acabó la vida. Porque aquí yo digo, si yo no hago esto, si esto es de Dios, si no hago esto, ¿qué es de Dios? Entonces, ¿qué va a pasar conmigo? Pero eso no lo sabe decir. Desde el mismo momento que Dios da la palabra sujeta. Y no hay no puede haber un desvío de yo hacerlo a mi manera. Claro, pero por eso es que dice la persona, por eso es que dice el versículo 5. Cuando no hay esa sujeción, esa intención, sino se piensa que es lo mismo porque ya lo conozco, yo parto de adquirir un conocimiento, pensando que yo ya sé cómo es, yo ya he perdido de Dios. ¿Sí? Entonces tengo que esperar a que Dios me dé la palabra. Por eso es que a veces uno siente que hace, y vuelve y hace, y vuelve y hace, ¿sí? Hasta que por fin tú entendió que Dios fue el que dio la palabra y yo realmente tuve la intención de sujetarme a esa palabra. Claro. Para que se cumpliera tal cual era y no de acuerdo a mi manejo y a mi interés. Entonces eso es importante. Claro, lo que pasa es que yo ¿cómo lo rescato? Yo lo rescato aquí ¿cómo? Es que tengo que entender que aquí cuando me preguntan a mí, ¿qué estoy haciendo? Cuando me preguntan a mí, dice, ¿qué están haciendo? ¿Y por qué tratan al burro? Aquí es donde sucede eso. Porque si yo aquí no tengo una confianza, no tengo una fe y no tengo una palabra, ¿yo qué voy a seguir respondiendo? Ese es el problema que ese es el problema que hay en nosotros. Vuelvo y les digo, por eso es que la palabra de Dios, ¿cómo empieza a ser en nosotros? En ese hacer que nos pone. Por eso en el hacer diario de la oración y la lectura de la palabra hay un creer que no vemos. ¿Por qué? Porque usted al leerla, usted al estudiarla, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Qué pasa? Que cuando nos pregunten ya tenemos la respuesta de algo que nosotros muchas veces no hemos hecho. Por eso cuando Dios les da esa palabra era una sed tan fuerte que se tenía que cumplir. Ese ser no tiene ningún control, entiéndalo, no hay un control. Porque es cuando se sujeta todo pensamiento a la obediencia de Jesucristo. ¿No? Él dijo, vaya, ahí es cuando el pensamiento mío queda sujeto a la obediencia de Jesucristo. Por favor, tiene que comprender eso que le estoy diciendo. Cuando usted obedece, el pensamiento de nosotros queda sujeto y se cumple. Porque era la única forma que nosotros íbamos a encontrar el burro. El hecho de ir a encontrar el burro. Era así.
Por eso la gente decía, que cuando él se subió al burro, que Dios bendiga el futuro reinado de nuestro antepasado David. Por favor, sálvanos, Dios Altísimo, sálvanos. O sea que de aquí, para que empecemos a ver qué es la enseñanza que nos están regalando. Nos da tremenda enseñanza afuera. Nos manda afuera, en un terreno que nosotros decimos que conocemos y sabemos. Porque ese es el pequeño inconveniente que tenemos. Vuelvo y le digo, nosotros no sabemos disfrutarlo de Dios porque ya vamos con un concepto y un pensamiento. Y un hacer que ya conocemos. Bueno, dice la palabra que Jesús, viene otra que dice que Él va caminando por el camino y dice que Él tiene hambre. Y dice que Él ve de lejos que hay una higuera. ¿Sí? Pero solamente le voy a decir así, se la estoy diciendo. Y viene el Señor y le dice que pasó, se puso enfrente, miró la higuera y le dijo a la higuera, usted hoy se seca porque no hay fruto. Punto. Ya. Ahí le dejo esa inquietud. Dice que después él entró al templo, dice que fue con los discípulos y entró al templo. Esto es lo que me interesa, después le explico lo de la higuera. ¿Qué es lo que Dios quiere? Bueno, la palabra de Dios es muy clara cuando Él dice que Él entra al templo pero lo leo bien para que ¿qué es lo que dice el versículo? O sea, ¿dónde está? ¿Qué versículo es ese? 15. ¿El qué? 15. 15. Entonces dice que Jesús entró al templo. Dice, derribó las mesas de los que cambiaban dinero de otros países por el dinero del templo. Y también derribó los cajones de los que vendían palomas. ¿Sí? ¿Sí eso es lo que dice? En algunas versiones. Entonces observemos, tenemos que observar esto porque esto es muy interesante, esto es muy bueno. Sí, si quiere pon esa. Entonces observemos, usted ya tiene su mesa adelante. Entonces, entramos en el templo y viene el Señor y empieza a descubrir en el templo qué es lo que estaba aconteciendo. Entonces, ¿qué es lo que estaba aconteciendo? Dice que las personas que estaban dentro del templo estaban vendiendo y estaban cambiando el dinero. ¿Cómo? El dinero de afuera por el dinero que estaba aquí adentro. Listo. Observen. Dice que se lleva mucho tiempo usted entrando al templo, trayendo al templo lo que nosotros sabemos que tenemos que traer al templo. Pero muchos de ellos era encima de las mesas. Porque lo que tenía que verse encima de la mesa era lo que ellos podían cambiar, que ellos necesitaban. Pero otros decían que tenían guardado las cosas que ellos necesitaban. ¿Y dónde lo tenían guardado? En cajones. Entonces observemos. Entonces, ¿cómo es que yo digo que entro al templo? ¿Cómo es que yo digo que estoy orando? Y mi pregunta es, ¿qué es entonces mi posición cuando yo quiero cambiar lo que yo necesito de Dios con lo que yo sé, con lo que yo entiendo, con lo que yo veo? Pero no me funciona a mí. Porque entonces yo ¿cómo lo estoy haciendo? Eso no me funciona a mí. Parece que la persona que quiere hacer un cambalache acá
le funciona a la persona porque esa persona sí está interesada en hacer algo, no yo. Entonces viene Jesús y se para enfrente de la persona. ¿Quién son ese saludar? No, hermano, está más empeñado conmigo. Viene el Señor y se para enfrente y le dice, ¿qué estás haciendo? En el templo está Él. En el templo está Jesús. Y entonces pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? ¿Qué estás haciendo con tu vida? Y la respuesta que nosotros solemos dar, ¿cuál es? ¿Qué decimos? ¿Qué decimos? Lo de Dios. Y el Señor le dice, muéstrame lo de Dios con lo que yo acabo de hacer. Espérate. Muéstrame lo que tú crees que estás haciendo de parte mía. Dime qué estás haciendo. Y el Señor se aparta. Y lo deja ya pensando, ¿qué está haciendo usted? Con lo que usted lleva tanto tiempo encima de la mesa, pensando, mirando, haciendo y buscando lo de Dios. ¿No? Y seguimos con las respuestas. Dime, ¿qué estás haciendo? O sea, la pregunta es, muéstrame el don, muéstrame qué es lo que tú estás haciendo. Es que solamente piénselo un instante. ¿Cuánto tiempo usted lleva viniendo, llevando, trayendo, aplicando, pensando y haciendo las cosas? Bueno, porque les digo esto en serio. Una persona que ya tiene una profesión como esta es porque el don está desarrollado en lo que él viene haciendo. Eso quiere decir que su oración a qué nivel está en lo que usted está hablando con Dios. Preguntémonos, ¿qué sucede cuando Dios nos quita de nosotros ese poder, esa autoridad y esa división que tenemos en las cosas? ¿Qué sucede con nosotros? Porque dentro del templo, por eso me fascina esto, dice que en el templo, ¿dónde era que guardaban las palomas? En cajones. Entonces viene mi pregunta. Entonces, ¿por qué nosotros queremos encerrar al Espíritu Santo de Dios en un cajón y decir que el Espíritu Santo quiere hacer en nosotros y nosotros a veces hacemos así? Pero viene el Señor y dice que inmediatamente, ¿qué hizo? Derribó los cajones. Eso quiere decir que eso que usted armó, eso quiere decir que eso que usted formó, Dios lo quitó. Viene mi pregunta, véanla, mi pregunta, ¿qué está viendo usted con respecto a su vida? ¿Usted cree que la mesa está enfrente y que usted sigue cambiándole a Dios las cosas, así nomás?
No estamos pensando que Dios se está moviendo y nos está quitando lo que nosotros por tanto tiempo venimos haciendo. Es que si no pasa esto que estamos haciendo, ponle cuidado a lo que sucede. Venga, Rocío, hasta que usted no quite esa caja, hasta que usted no puede saltar así. Porque dice la palabra, Él no permitía que se movieran como se le da la gana. Es como Él decía que tenían que moverse. Porque el que se está moviendo en el templo era Él, para enseñarnos qué es lo que nosotros nos estábamos moviendo, cuál es la manera de pensar que nosotros estábamos teniendo. ¿O no? Medítelo, Rocío, ahí sentadita. Yo no puedo seguir teniendo un pensamiento, un doble ánimo y después ponerme y a decir qué es lo que está pasando con mi vida. Porque no es que estamos en el templo y todo en el templo pasa. ¿No es lo que dice la palabra? Es que dice que desbarató el templo. Por favor, piensen en lo que les estoy diciendo. Mediten lo que les estoy hablando. Espere, tal vez no han comprendido lo que les estoy hablando. ¿No han comprendido? ¿No? ¿Sí? ¿Sí? Listo, muéstrenme su oración entonces. Yo dejo que se levante, yo dejo que se sostenga con lo que está haciendo y esa oración si le sirve. Si le sirve, sígala haciendo. ¿Están cómodos con sus oraciones? ¿Están felices ustedes ahí? ¿Ahora entienden por qué no se pueden mover en lo que tienen que hacer ustedes? ¿Cierto? Pero siento que eso no duele, eso no nos importa, no nos interesa. Porque ya tenemos el conocimiento, vuelvo le digo, el conocimiento mata. ¿Qué necesita? ¿Qué le vendo? La palomita se la tengo. ¿No? ¿No era ley? ¿No era conocimiento? ¿Y de qué le sirvió a usted eso? O sea que lo que el Señor hizo y entró, ¿para qué lo hizo? ¿Cómo es que el Señor empieza a decir? ¿Cómo es que el Señor entra? ¿No? Entra al templo. ¿Cómo es que el Señor empieza a decir? ¿Sí ve cómo lo está haciendo usted? ¿Sí ve que si usted no vive su vida lo que tiene que vivirla, ¿dónde cree que usted está? ¿Sí ve que si usted no pone atención a las cosas, ¿qué va a pasar con usted? No, lo siento, pero ustedes no están viendo. Si usted estuviera viendo lo que yo le estoy diciendo, usted estaría así. Señor, imagínese que yo tengo problemas. Los problemas míos es que yo todavía no confío en ti, todavía no creo. Honestamente, todavía no sé quién es usted. Lo único que sé es que yo he tratado de hablar con usted, para que usted me devuelva la confianza de toda la culpa y todo el pecado que yo he cometido, el que yo no sé cómo lo puedo reconocer. Toda mi vida me he vivido así, ¿para qué fin? Para hablar de ti, para saber quién eres tú. ¿Cómo es que yo vengo pensando en el templo? Porque llevo tanto tiempo viniendo al templo, vendiéndole a usted las cosas como me parece, para que usted me dé una moneda diferente, ¿que cuál será? Como no me interesa. Porque si me interesara, estoy seguro que algo pasaría conmigo. Luego esto no es una oración la que yo estoy haciendo. Luego esto no es un principio. Esto que yo estoy haciendo luego no es un principio de mi vida.
Luego esto es lo que no llevo tanto tiempo confundido, que cómo así que Dios es bueno y que en el templo me responde y que Dios puede llegar a hacer un milagro y que Dios puede transformar una vida y que Dios lo puede hacer en un minuto, en un segundo, en 2 días, en 15 y en 20 días. Pero hagamos el cambio. Yo le vendo una palomita, en serio, yo le vendo una palomita y sigan pensando en su escasez, en su pobreza y en su ruina. ¿Estamos viendo qué está pasando con nosotros en el templo? Yo no sé cuántos de ustedes tienen palabras para decir qué está pasando en el templo con usted. Porque si usted lo llega a ver, si usted llega a ver qué está pasando en el templo, entonces ya sabe usted qué es lo que usted está cambiando. O qué es lo que tiene usted guardadito allá, en ese cajoncito, que no se lo quiere entregar a Dios. Usted sabe qué tiene guardado. Usted no sabe qué tiene guardado allá en ese cajoncito. Pero tengo una noticia. Jesús entró al templo y la acaba de derribar. ¿Qué será lo que el Señor nos derribó? Venga, observen, veámoslo así limpiamente. Estamos tan acomodados a esto. Viene el Señor y me pone patas arriba. Y me pone patas arriba. ¿Usted qué cree? ¿Qué es lo que acaba de hacer el Señor con usted? Dame una palabra en vez de derribar. Sí, puede ser. Ese es para usted. El que acaba de decir despertar, eso es para usted. ¿Dime? Construir. Pero yo no puedo construir todavía. ¿Dime? Vaciar, eso es lo que Dios va a hacer con usted. Reconociendo que la piedra angular Ya uno. Reconociendo que la piedra angular es Cristo. Usted se mete todavía en unas palabras que no las entienden. Yo le estoy pidiendo a ustedes algo muy sencillo. Luego les digo. Yo no sé ustedes por qué se complican la cabeza. Si estamos tan sujetos, sabemos cuál es nuestro problema, hemos pensado qué es lo que nos tiene a nosotros atados. Cambio de concepto. Sí, o sea, vuelvo y les digo, si él dice que derribó las mesas, Por fin me sacó de lo que estaba haciendo y no podía salir. es muy difícil pensar eso. No. Si es lo que les estoy diciendo, ustedes están pensando en algo profundo. Uy, un misterio. No, él simplemente cuando derribó esa mesa le dijo, te acabo de quitar. Amén. ¿Qué? Lo que llevas tanto tiempo en ilusiones que son vanas para tu vida y que no te sirven. Porque donde lo estás haciendo no te deja pensar, no tienes el conocimiento que tú estás necesitando para que me llames a mí. Porque si del primer momento que yo entro al templo con el conocimiento de Él, yo empiezo a hacerlo de Dios para que funcione en mi vida. ¿O no? O sea que estamos pensando diferente. O sea que valió la pena que Él hiciera esto. Valió la pena que Él hiciera esto y empezar a quitarme lo que a mí supuestamente llevo tanto tiempo sin poder, sin saber qué hacer. Venga, yo les pregunto esto. ¿Su pecado es más grande que usted? El problema de nosotros es que el pecado lo tenemos dividido. ¿Usted se imagina unas palomas andando ahí por el templo?
Pues digo yo que el Señor hizo un caos completo en el templo. Veamos esto. Veamos esto. Observen lo que les voy a mostrar, en serio. ¿Usted no cree que esto es una esperanza para usted? No. Estaríamos locos si no viéramos que eso es una esperanza, porque uno dice, bien difícil que me toque. Yo no puedo ni quitar esa vaina que me estaba estorbando. ¿Cierto? Porque usted qué va a decir, por fin lo veo destruido, o por fin no lo veo destruido. Es que dígame una cosa, ¿quién fue el que hizo todo? Si los discípulos quedaron con los ojos abiertos y con la boca abierta, si, no sé cuántos se desmayarían. Señor, no hagas el ridículo, no, por favor, eso no lo hagas. ¿Qué piensas? De veras, ¿sabe por qué nosotros reaccionamos a veces tan mal con respecto a la palabra? Porque seguimos pensando en nuestros propios delitos y pecados. O sea que la mesa fue rota. Y una mesa, cuando se hizo, no estaba pensándose en lo que Dios decía, sino en lo que nosotros queríamos canjear. Quien dice, tenemos todos nuestros pensamientos aquí puestos. Vamos, yo no sé cuántos de ustedes ven la esperanza puesta o no. ¿Por qué? Aquí viene lo más bonito que Dios nos quiere enseñar. ¿Para qué el Señor le estaba dando esa enseñanza a los discípulos? Dígame, ¿para qué? ¿Para qué? Dime. La multipliquen. ¿Para qué? ¿Para qué las enseñanzas? ¿Para que se estableciera qué? Venga lo que dice la palabra en el versículo 17. ¿Qué dice? No se los voy a decir yo. Es la palabra que les va a decir qué es. Le puso a enseñar a la gente y le dijo, Dios dice en la Biblia, mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Señor. La oración, sí. Venga, espere un segundito, no, por favor. Discúlpeme. Pero ¿cómo será eso lo que está diciendo la palabra? ¿Cómo será eso? A ver, en su lenguaje quechua, ¿cómo usted lo ve? Mire, se lo voy a decir así. Yo sé que si ustedes no dejan de ver las cosas como ustedes las están viendo, ustedes van a tener problemas. Mire, eso está como cuando uno, como un ejemplo, sí, eso es como cuando uno dice, ay, sí, venga, les doy este ejemplo. Ay, perdí el conocimiento, no, y usted siga viéndolo, y lo siga viendo, no, yo lo perdí. No, es que yo me puse a ver esas cosas y yo me puse y vi los ejemplos y me dijeron lo mismo, me hablaron de las mismas cosas y yo, no puede ser, no puede ser. ¿Qué sucede con usted? ¿Cuánto usted le vota a eso? ¿Cuánta visión usted le vota a eso? ¿Cuánto? Mire lo que el Señor está haciendo. Me está quitando lo que yo tengo que dejar de estar, ¿qué? Pensando, viendo, hablando, moviendo, diciendo que yo sé, que tengo el conocimiento y que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A ver, dígame, ¿cómo cree usted que usted va a salir de su problema? Con lo que yo le estoy diciendo y con lo que me está diciendo el versículo.
Yo no sé si Dios le está hablando a alguien y a personas específicas. Yo les digo una cosa, yo sé que Dios está hablando a personas específicas. Y sé que lo que está derribado, usted no puede seguir levantándolo a la manera en que usted lo quiere levantar. Perdóneme, pero no puede ser eso. Pero ¿por qué no puede levantar usted a la misma manera? ¿Por qué? Piénsenlo. ¿Por qué? ¿Por qué no puede levantar de la misma manera? Eso ya lo derribó Jesús para hacer otra cosa, entonces no tiene sentido. Piénselo, Lucía. Piénselo, por favor. Piénselo. Pero es que eso no era porque yo voy a querer volver a levantar. O sea, no. Eso no se tiene que volver a levantar. Yo sé lo que quiero decirles. Yo sé, si Jesús estaba en el templo y empezó a pasear en el templo, y dice, el Señor decía, porque este lugar, cuando ustedes empiecen, lo hagan, tiene que ser, ¿cómo? ¿Un lugar de qué? ¿Un lugar de qué? Entonces, cuando sea un lugar de oración, entonces cuando yo empiezo de nuevo, ¿qué se formó acá? Oración. Gloria a Dios. Oración. Porque la única forma que se ha restaurado esto es cuando tú levantemos las cosas como Dios quiere, en la oración que Él le agrada, donde Él se va a poder mover para nosotros poder salir de lo que nos tiene sujetos. ¿O no? Entonces, ¿sí es lo que sucede? Entonces yo no podría darle lo adecuado a lo que Dios quiere si no lo hago como Él dice que lo debo de hacer. ¿Sí? Por eso Él dijo, este lugar será un lugar de casa de oración. ¿Sí me explico lo que quiero decirles? Entonces, si es una casa de oración, si esto es una casa de oración, entonces aquí hay una mejor oración que nosotros podemos hacer. Tire la Manuel otra vez, tírala no, sino voltéala, por favor. Voltéala, por favor. Voltéala, Ricardo, por favor. Listo, ahora lo van a hacer con una palabra. Levántela con lo siguiente: confían. ¿Cierto que eso es locura lo que estamos haciendo? ¿O bobada? Porque dice que del templo Jesús dice, Él lo dice claro, no. Él dice, si ustedes cuando pidan, no confíen. ¿No? No, yo no sé, como que usted no lee la palabra. Así es sencillo. Así es sencillo. Pilar, por favor. Así es sencillo. Jesús simplemente les dijo, no, pero otra vez déjela así que yo no he hablado todavía. Jesús les dijo, le dijo así, le dijo, Pilar, confía en Dios. Pilar, confía en Dios. Punto. ¿Ven el punto ustedes ahí? ¿Cómo ven el punto ustedes? No.
no, esto es muy complicado. No. ¿Cómo lo hago? No. ¿Dónde usted ve el confiar? Cada vez que usted ve el problema, ve el inconveniente y ve la bobada como usted la ve. Dime. Porque todavía yo estoy pensando en qué se derribó. ¿Lo que yo necesitaba? No, si yo no hubiera entrado y hubiera derribado lo que usted no necesita. Y el Señor les dice, confíe, pero confíe. ¿Sí? Entonces yo digo, pero ¿qué clase de oración es esta que yo empiezo? Tengo que confiar en Dios. ¿Cuál es eso? O sea, Jesús dice, confía en Dios. Yo no entiendo qué es lo que Jesús está haciendo con esto. ¿Sí o no? Entonces aprendamos esto, aprendámoslo. Entonces, la ida a recoger el burro lo llenó usted de confianza, de seguridad. ¿De qué lo llenó usted? ¿Qué le enseñó a usted ir a traer el burro? Dime. Libertad. ¿Tú quieres aprender más? ¿No? Venga, Ana Lucía, ahora sí me va a ayudar, Ana Lucía. Suspenso, acción. Entonces, vamos a ir a recoger el burro, recuerde. Miren esto, vamos a recoger el burro. Y empieza a hacer un viento bien tremendo. ¿Sí? Y entonces el camino se nos empieza a dificultar a nosotros y esos pensamientos se nos vuelven nada, no, esto no puede ser. No, es que yo voy al templo, pero ¿qué voy al templo si es que Dios habla y no entiendo y como que lo que entiendo las cosas son así, pero como que no son así, pero bueno, lo voy a hacer porque yo tengo que aprender a tener confianza, seguridad y yo sé porque a mí no me importa, yo sé que a mí me dicen que desate el burro, yo lo desato así, no entiendo, no, pero yo lo desato. ¿Sí? Y lo desata uno y llega. Entonces la pregunta mía es, viene el primer conflicto. ¡Plan! La pregunta es, Ana Lucía, necesito que me bote esa silla. Dale, volteame la silla. Muy bien. Empezó a caer una unción. Y otra vez se suelta rápido, muy bien. Entonces, ¿qué sucede? Muéstrame los pensamientos en qué momento fueron divididos. Ella se dio cuenta en qué momento el viento le estaba dividiendo los pensamientos. No. ¿Dónde me aprendí a dividir los pensamientos? Que deje de ser boba, que no siga pensando lo mismo, que las cosas no son así. ¿En dónde? Vamos a ver si lo entendieron. ¿Sí? Vamos a ver si lo comprendieron que le estoy diciendo. Porque cuando Dios derriba, hay una división de pensamientos y yo voy a dejar que esto, por más que se mueva, esto por más que diga, en mí eso no me va a mover, lo que me va a mover fue lo que Dios dijo. Y eso fue lo que Dios me sacó a mí para que mis pensamientos cambiaran, ¿o no? Ay, pero como yo no vi desatando el burro y haciendo esto, que yo iba aprendiendo, el burro, y no me dividieron los pensamientos, sino un cumplimiento en las cosas. ¿Están comprendiendo lo que estoy diciendo? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí se fijan que es derribar cuando Dios dice que lo hagamos? Porque el problema de nosotros es que nosotros nuestro pensamiento no lo hemos dividido. Lo seguimos moviendo. Y entonces viene el Señor y dice, entonces viene el Señor aquí y le dice, confía en Dios. ¿Sí? Confía en Dios. Y ahora dice, mira lo que dice la palabra. Yo no lo digo, lo dice Jesús. Les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones. No, pero espera un segundito. ¿Qué sucedió? O sea, que lanzamos la silla. Sí, otra vez. Cuando Él derriba todo, ¿qué quedó?
confianza. ¿Qué más quedó? Seguridad. Y luego el Señor se levanta y me dice, ¿qué es lo que me dice? Confía, porque todo lo que piden en sus oraciones sucederá. Ahora sí puedes soltarme. Gracias, Ana Lucía. A ver. Esto que acabamos de hacer, esta tarea, esta obra, ¿produjo en ustedes fe? Yo no lo sé. Y entonces, ¿para qué Jesús dio ese versículo? Dígame, ¿para qué? ¿Así son nuestras oraciones? A ese nivel es que nosotros llegan nuestras oraciones. O sea que desaté el burro y yo no me desaté. Y entonces nos preguntan, ¿cómo le fue? Uy, ese nudo estaba bien difícil. ¿Qué estaba difícil? Lo que usted estaba diciendo, lo que usted estaba pensando, lo que usted sigue poniendo ahí enfrente. Hoy le noto a ustedes el rostro como si Dios hubiera quitado la duda. Yo hoy veo el rostro de ustedes como si se les fuera a quitar esa inseguridad que por tanto tiempo nosotros hemos tenido en qué pasa. Hoy yo creo que Dios les quitó esa manera de dividirse todo el tiempo y que qué pasa si yo hago esto o no hago esto, ¿qué pasa? ¿Qué va a suceder? Cuando se mandó algo en la página de que estamos nosotros en, y dijo que necesitaba alguien que supiera sistemas y yo, con unas características. Y entonces lo primero que alguien escribió dijo, no, yo no tengo el perfil, no, yo no tengo esto, no. Y yo le dije, oiga Dios, ¿no sabe o sí sabe? Porque previamente luego no tengo que orar para decirle si sí o no. ¿Qué pasa si yo envío la hoja de vida con lo poquito que yo sé? ¿Será que Dios no pone gracia en mi vida en lo que yo vengo haciendo? Porque por supuesto que yo nunca digo la experiencia. Por eso es que ponen experiencia, ingeniero tal, ingeniero lo otro. Pero eso no me indica ni nada que tenga experiencia. Tiene el estudio. ¿Sí? Entonces yo estoy directamente hablándole a Diego, le estoy diciendo a Diego, pero Diego hermano, ¿qué pasa si manda la hoja de vida? Ese es su problema, que lo reciban o no. Claro que si quiere. Porque si no quiere, le pareció muy poquito para los tintos, pues no lo haga. No sé si ¿cierto? Vuelvo y le digo, pero como nosotros estamos no pensando como Dios dice, sino, vuelvo y le digo, con el mismo conocimiento y con lo mismo que puede llegar a suceder. O sea, nada. ¿Por qué Dios está arribando a esto? Piénselo. Llevamos mucho tiempo sentados, acomodados, con nuestra imaginación, nuestro conocimiento, nuestro entender, pero no dejando que el Espíritu Santo de Dios nos redarguya al nivel que necesitamos. Todo el tiempo nosotros nos estamos viendo que no podemos. En todo instante lo que nosotros conocemos, eso es lo que nos tiene sujetos a nosotros. Ni siquiera ni lo que hablamos, ni siquiera ni lo que decimos, sino, ¿qué será? Lo que ya mucho tiempo acomodamos. Hoy hablaba con Dios. Y le decía,
Porque uno no piensa en muerte. Porque todo el tiempo nosotros no estamos pensando que tenemos que morir a las cosas. Todo el tiempo nosotros estamos pensando en las cosas, pero no en la muerte. Estoy hablando en lo espiritual. Queremos una cantidad de cosas, pero la manera que la queremos, nosotros no queremos morir. ¿Y en dónde queda entonces lo que hablamos, lo que queremos? Mire, concluyo con esto. Y obsérvenlo. Jesús estando acá. Jesús estando acá. Por un instante pídale a Dios que le limpie sus ojitos. Jesús estando acá. Este es mi problema, este es usted. Observe, Jesús estando acá. Jesús estando acá. ¿Qué cree usted que está viendo? ¿Qué cree? ¿Qué cree que usted está viendo? Si Jesús está acá. ¿Cómo se mueven las cosas? ¿Qué dime? Entonces, ¿qué ven? ¿A Jesús? ¿A Jesús? ¿En serio? ¿A Jesús? Entonces, si ven a Jesús, ¿por qué no tienen confianza? ¿Por qué no tienen confianza? Maravilloso Jesús. Cierto, porque no estamos acostumbrados a salir en la mañana de la mano de Dios, diciéndole a Dios, este día, yo no sé qué va a suceder. Lo único que necesito, que lo que llegue a pasar, Señor, por favor, se hace el dueño de las cosas que necesito. Padre, reconozco que yo no sé nada, porque si yo supiera, no estaría acá. La palabra dice que por donde él anduvo, dijo así, él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, desde que los mandó a ellos a desatar el burro, ¿qué fue lo que pasó con usted? ¿Qué se formó en usted? ¿Qué fue? Entonces él dijo, no se te olvide, hijo, que yo soy el camino, la verdad y la vida, que sin mí no podemos hacer nada. ¿Sí me explico lo que le estoy diciendo? Porque por fuera de mí es imposible que tú puedas hacer. Entonces, ese poquitico que nosotros decimos que estamos haciendo, ¿no es? Ahora comprenden por qué él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Porque cuando yo me meto por el camino, ¿qué estoy llevando yo? Verdad. ¿Por qué? Porque cuando está enfrente se presenta la verdad. ¿Y qué sucede? Hay vida. ¿No? ¿Por qué? Porque dice que yo soy el camino al Padre. Eso es lo que él dijo. Entonces, cuando yo repito esas palabras, en mí, ¿qué tienen que producir? Tienen que producir lo que Dios sabe hacer, derribar. Y para mí derribar es apartar sus pensamientos y asumir lo que Dios lo va a poner a usted a pensar. Vamos a orar. Padre amado, Padre Santo y Celestial, hemos jugado tanto con estas palabras. Señor, hemos dicho tantas veces esto,
Tú sabes, Señor, cuánto te amamos. Tú lo sabes. Señor, tú conoces las luchas por las que nosotros, Señor, hemos pasado. Tú conoces la confianza, Señor, cómo la hemos perdido. Y todavía seguimos mirando, Señor, las cosas que no te agradan. Padre, porque queremos tener un resultado. Y perdónanos porque ese resultado nos tiene sujetos a palabras, a hechos, a falsas confianzas, a malas actitudes, frente a cada cosa, Señor, que se nos presenta. Necesitamos, Señor, que tú hoy seas honrado, Señor, con lo que vamos a empezar a hacer. No lo sabemos porque lo que tu palabra nos enseña es que tú eres el camino, tú eres la verdad y tú eres la vida. Y lo único que podemos, Señor, hacer es confesar nuestras faltas y poder confesar las culpas de no querer obedecerte, de no confiar en las cosas como tú, Señor, las has puesto. Las vas a poner en cada corazón aquí presente. Padre, te honramos porque has derribado de nosotros, Señor, hoy, expresiones, pensamientos, actitudes, conocimiento y formas de hacer, Señor. Porque tu palabra dice, Señor, que es en el nombre de Jesucristo que esto lo podemos hacer. Y que la división que hubo hoy en nuestros pensamientos fue una división en la que pudimos de verdad, Señor, como dice tu palabra, quitar. Y fuiste tú el que separaste, Señor, lo que hoy a nosotros nos estaba, Señor, sujetando, sometiendo. Y no se permitía, Señor, que nosotros pudiésemos ver la gloria tuya. Padre, que lo que nosotros vayamos a empezar a hacer a partir de ahora, en el transcurso de nuestros días, empecemos a hacerlo de la manera en que, Señor, a ti te agrada, porque cuando apartamos las cosas, Señor, y ponemos las tuyas, es lo que a ti te agrada. Tú lo dices. Eres tú el que habla, Jesús, que nos dice que confiemos en Dios. En cada lugar, Señor, que nosotros empecemos a ser parados, tal cual como les enseñaste a los discípulos, en el día, en la noche, en el momento, en el instante, en el lugar en que se encontraban ellos, como tú estabas presente, porque tú eras la palabra, porque tú estabas ahí, porque tú eres el único que podías conocer lo que estaba aconteciendo. Que nuestros pensamientos se llenen tanto de ti, pero tanto de ti, en lo que vamos a empezar a pensar, Señor, que la palabra se forme en nosotros, como dices tú, y como, Señor, le enseñaste a Pablo, que no sigamos viviendo nosotros, Señor, sino que seas tú viviendo, Señor, más que sea Cristo viviendo en mí. Ayúdanos, Señor, con lo que te estamos pidiendo y con lo que te estamos diciendo, Señor. Padre, que nosotros podamos abrir nuestra boca cuando tú dices, les aseguro que si tienen confianza, necesitamos hoy asegurarnos que, Señor, que se produzca en nosotros, Señor. Llamamos, Señor, a esa confianza, Señor, a lo que nosotros, Señor, hemos antepuesto, Padre amado, y se forme en nuestras vidas. Y que ese sí, Señor, sea un sí de llamar, de tener, de poseer, Señor, para poderlo tomar, bendito Rey, y mostrarlo a lo que tú, Señor, lo quieres.
Padre, no permitas que la duda, esa duda, Señor, que siempre tenemos, Señor, con el no y con el sí, esté por encima de las cosas, Señor. Padre, ¿cómo necesitamos ver el poder tuyo, Señor? Si desde el primer momento que nos mandaste desatar la burra, Señor, desatar nuestros pensamientos, desatar nuestra manera de hablar, desatar nuestra manera de ser, en ningún momento vimos tu poder, Señor, pero lo cumpliste. Y Señor, que lo que empecemos a pedir, todo, dice tu palabra, todo lo que necesitamos pedir, Señor, suceda. Nuestro salir, nuestro entrar, el pisar, el mover, el llamar las cosas, Señor, acontezca en nuestras oraciones. Señor, gracias te damos. Permítanos, Señor, irnos a nuestros hogares en paz y en bendición, en las cosas que tú nos vas a hablar. Yo sigo orando, Señor, por sus ofrendas, oro por sus primicias y oro sobre todo, Señor, por sus diezmos, en lo que tú vienes haciendo y vas a hacer, Padre. Lo he hablado en el nombre de Cristo Jesús. Mira, les digo, pónganle esa ofrenda ahí. Hoy no me deben dar a mí, pero esa ofrenda ponla allá. Obedezcan algo que Dios va a hacer ahí. ¿Sabe por qué no quité las sillas de ahí? Porque se derribó algo. Y ustedes tienen que entender que para ustedes correr la silla, para moverse a un lado y ver como tan angosto las cosas, dice que tengo que creer a lo que yo voy a pedir. Es para eso. Dice confiando, dice, a lo que va a acontecer. Me despido, mis hermanos, bendecidos. No se les olvide que mañana nos vemos, Dios mediante. Un abrazo.